Bueno, vamos a empezar. Buenos días, señoritas. Bienvenidas a su clase, que en esta vez tendría que ser de acompañamiento, pero se va a volver una clase teórica y de acompañamiento, ya que el día lunes pues tuvieron una actividad con diversificado. Entonces hoy daremos la clase y se les asignará su actividad. Tomando en cuenta que la actividad la pueden entregar, tienen hasta las 9 de la noche o hasta el 12 de junio, ¿sí? A las 4 de la tarde como fecha extraordinaria, tomando en cuenta que tendrá puntos menos por entrega fuera de fecha. Asimismo, de ahora en adelante, cada uno de sus dibujos o tareas que hagan le deben de colocar escrito en alguna parte de la hoja su código para identificar sus tareas, ¿sí? Si se preguntarán el motivo, es porque hemos recibido tareas copiadas, entonces mandan la misma imagen, entonces para eh, evitar cualquier situación de quién es el que manda y quién es el que recibe. Entonces, de ahora en adelante se va a colocar el código de la tarea, o el código de ustedes, perdón, en cada una de las tareas. Sin más, voy a empezar, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el tema? El tema para expresión artística, vamos a darle una vuelta de 160 grados a esto. Estábamos trabajando lo que eran partes de la figura humana, dibujando partes de la figura humana, ¿sí? Pero ahora nos vamos a enfocar en otra forma de dibujo. Vamos a enfocarnos en lo que es la perspectiva, ¿sí? Hay algunas personas que se les hace fácil, algunas se les hace difícil, pero aquí se les va a ir compartiendo siempre cómo ir trabajando y cómo ir identificando cada una. En esta primera semana del estudio dirigido número 1 del bloque 3, ¿sí? Vamos a ver lo que es la perspectiva en general y el primer tipo de perspectiva, que sería la perspectiva frontal. Cuando yo me refiero a qué es la perspectiva se define como el arte siempre de representar objetos en la forma y disposición en que le aparecen a la vista al espectador, o sea, a nosotros mismos, ¿sí? También se puede decir que es el conjunto de objetos que se visualizan desde el punto de vista del espectador. Vuelvo a repetir, de uno mismo, dependiendo de donde uno esté parado, que es lo que uno ve, ¿sí? Regularmente mediante esta técnica proyectamos la ilusión de un mundo tridimensional, ¿sí? O 3D en un, en un, en una superficie plana o de dos dimensiones. En este caso puede ser su hoja, su cuaderno, una cartulina, etcétera, etcétera. Eh, Regularmente las técnicas también fundamentales utilizadas para obtener las perspectivas regularmente son controlar la variación entre los tamaños de los objetos o sujetos que van a representar, suponiendo que alguno de ellos, al colocarlos más hacia el fondo, se verán más pequeños o colocándolos más hacia el frente, se verán más grandes o más altos. ¿Sí? Como les dije anteriormente, es un sistema para representar tres dimensiones sobre una superficie de dos dimensiones. ¿Sí? Eh, Por lo tanto, regularmente también es una simulación de la naturaleza que permite figurar el volumen o el efecto volumétrico de los objetos, ¿sí? Y nos da un ambiente de profundidad falsa. Eh, Regularmente todo esto lo estimamos o lo apreciamos con la vista, ¿sí? Ya que podemos estar colocados en ciertas partes de un paisaje y verlo de diferentes formas o de diferentes enfoques, dependiendo de donde nos coloquemos. Para trabajar una perspectiva, pues hay elementos básicos y unos fundamentales que ustedes deben de conocer. Entre los elementos fundamentales o principales que son, el primero es la línea de horizonte. Regularmente esta línea imaginaria marca la altura de los objetos a los ojos del espectador, ¿sí? Unos pueden estar más arriba, otros más abajo, dependiendo de donde coloquemos la línea de horizonte.
Asimismo, tenemos el punto de fuga. Cuando hablamos de perspectiva, hay diferentes tipos de perspectiva y hay diferentes cantidades de puntos de fuga dentro de una misma perspectiva, ¿sí? Y estos siempre van a ir colocados sobre la línea de horizonte, ¿sí? De, variará la posición que tengan según el tipo de perspectiva que estén trabajando. Entre los elementos básicos también tenemos el punto de vista. Cuando yo me refiero al punto de vista, es la representación o la situación o el lugar donde se sitúa el observador, o sea, nosotros. Ya sea enfrente, a un lado, a la derecha o a la izquierda, arriba o abajo. Entonces así nosotros es como veremos nuestra perspectiva. Y luego, por último, tenemos el punto principal. Regularmente el punto principal nos sirve para indicar o resaltar líneas horizontales o verticales que también pueden variar en algún momento por la cantidad de puntos que tengamos. Las que regularmente varían son las líneas horizontales, que en algún tipo de perspectiva llegan a desaparecer, pero las líneas verticales siempre se mantienen. Ojo con esa parte. Y para que me entiendan mejor, voy a hacer un par de ejemplos, o voy a hacer un ejemplo donde voy a señalar las partes de una perspectiva, ¿sí? Y déjenme, voy a compartir. Bueno, el primer elemento principal que no se nos debe olvidar es nuestra línea de horizonte, ¿sí? Ojo con eso. Entonces me voy a dibujar aquí la línea de horizonte. Es una línea horizontal imaginaria de X tamaño que ustedes representarán según lo que, del tamaño que quieran, según lo que vayan a representar, ¿sí? Como les dije, esta es mi línea. Esta es mi línea de horizonte, ¿sí? Y esta regularmente es una línea horizontal, ¿sí? Hay veces que se vuelve vertical dependiendo de la cantidad de puntos que tengamos. Bueno, luego de eso tenemos el punto de fuga. Vamos a hacer con otro color. Y dependiendo de cuántos puntos y dónde los coloquemos, así será nuestra perspectiva. Pero ejemplo, yo coloco mi punto de fuga aquí. Sí, es un círculo, una mancha que yo coloco, de la cual salen todas las líneas que me van a dar el sentimiento de profundidad. Entonces, este es mi punto de fuga, ¿sí? Y la cantidad pues varía según lo que vayamos a representar. Luego de eso, pues tenemos el punto de vista del observador. Cuando yo me refiero al punto de vista del observador, es dependiendo de dónde estemos situados. Yo me puedo situar aquí, ¿sí? Me puedo situar a la derecha o me puedo situar a la izquierda. Y así mismo puedo estar aquí abajo o puedo estar aquí arriba. Y así es como yo veré eh, mi, mi perspectiva. ¿A qué me refiero con esto? Esto es si yo estoy colocado a la izquierda, mis líneas vendrán del punto hacia mí. Yo siempre estaré ubicado en la parte central de lo que yo quiero ver. Asimismo, si yo estoy de frente, cambia mi percepción de lo que yo pueda ver. Y por último, si estoy al lado derecho, cambia también lo que yo pueda ver, ¿sí? Y esto o estas representaciones representan el punto de vista del observador. Y como mencionaba anteriormente, tenemos los puntos principales que son líneas horizontales, totalmente horizontales, ¿sí? Que yo pueda representar, que dependiendo de la cantidad de puntos de fuga, variarán, desaparecerán en algún momento, pero las líneas verticales siempre se van a mantener, ¿sí?
dentro del dibujo. Sea cual sea el dibujo, siempre habrá una línea vertical. Bueno, estas son las partes. ¿Dudas o preguntas ahí? Ok. Cuando ya entendemos bien cuáles son las partes de una perspectiva y cómo ubicarlas, pues ya nos podemos pasar a los tipos de perspectiva. El primero que vamos a ver el día de hoy o en esta semana es la perspectiva frontal. Como su nombre lo indica, estoy de frente al punto de fuga. Existe solo un punto de fuga, ¿sí? Y todo parte o nace de él. Regularmente es utilizado para hacer habitaciones o figuras geométricas o algún paisaje que ustedes quieran hacer en el cual se centren en el punto de fuga que está en el centro de la línea, ¿sí? Y voy a hacer un par de ejemplos para que me entiendan. Bueno, el primer ejemplo que voy a hacer es un cubo. Para que vean cómo desde un punto de fuga puedo sacar un cubo. Bueno, vamos aquí. Lo primero que debo de trazar para mi perspectiva frontal es mi línea de horizonte, ¿sí? De X tamaño. Luego, indicar en la parte central de la línea mi punto de fuga, del cual saldrán todas mis líneas de profundidad. Bueno, como es una perspectiva frontal, quiere decir que yo estoy ubicado aquí, que regularmente no me tengo que dibujar, pero yo me puedo imaginar que estoy enfrente. Y del punto de fuga, pues salen dos líneas hacia mí. Esto me va a servir para darle la profundidad y la distancia o la anchura a mi cubo en la parte superior. Al tener esto aquí, que ya tengo el ancho, necesito así como que el largo de lo que le quiero dar al cubo y trazo dos líneas horizontales a X distancia. Ahí. ¿Sí? No importa que sean más largas de un lado o de otro porque después las pueden repasar. Ejemplo, voy a repasar la parte superior del cubo, que es lo único que necesito. Perdón. Y ya si yo lo quiero colorear o la figura lo amerita, pues lo coloreamos. Ejemplo, empiezo a pintar y aquí va, el cubo es verde. Y lo pinto. Bueno, ahora voy a hacer la parte frontal. Para la parte frontal voy a hacer lo siguiente. Dos líneas verticales desde la unión aquí, una de cada lado, y trazo una línea horizontal nuevamente. Y nuevamente lo vuelvo a repasar. Únicamente las partes que necesito. Y de ahí lo vuelvo a colorear. Y ya tengo mi cubo prácticamente. ¿Sí? Y si se dan cuenta, todo partió de un mismo punto. ¿Dudas o preguntas ahí? Ok. Voy a hacer el otro ejemplo. Ahora voy a hacer una habitación o un cuarto. Básico y sencillo que se trabaja en una perspectiva frontal. Nuevamente hago mi línea de horizonte
Coloco mi punto de fuga en el centro. ¿Sí? Y voy a primero empezar con la parte del fondo, que es una pared que voy a tener al fondo. Entonces hago lo siguiente. De mi punto, saco mi línea abajo y esta misma la continúo para arriba. Y lo mismo del otro lado, aquí y para acá. ¿Por qué esto? Porque esto me va a servir a mí para hacer mi cuadro de la pared del fondo. Voy a trazar una línea horizontal aquí, luego una vertical, otra vertical y luego una horizontal. La idea es que esto tomar en cuenta que esto lo tienen que hacer con regla, por favor, para que les quede mucho mejor. ¿Sí? Ahí está. Y ya tengo mi pared del fondo. Entonces lo que vengo yo ya lo puedo repasar. Y ya tengo indicada mi pared del fondo. Ah, pero dentro del dibujo dice que tiene paredes a los lados, y techo y piso. Ah, bueno. Esta misma línea me sirve a mí para indicar una pared. De igual forma esta. Y asimismo esta. Y esta de aquí. Que serían las únicas para repasar. Ah, bueno, pero dentro de la habitación, como dije, hay piso, ¿va? Entonces en la parte de abajo voy a hacer un cuadriculado para mi piso. Primero hago las líneas de profundidad. Desde el punto de fuga saco mis líneas. El ancho y el grosor o la distancia, pues estas las calculan ustedes. Ejemplo aquí. Ah, bueno. Entonces ahora lo que voy a hacer es hacer mi cuadrícula. Sí, eso lo que les ponga a trabajar, sí se manda hoy. Bueno. Y luego mis líneas horizontales para hacer la cuadrícula. Y luego pues ya solo les queda repasar. Sí, es la misma foto que está en la actividad. Esta es diferente, ¿verdad? Pero, o sea, voy al hecho de que sí, lo que está en la actividad, lo que tienen que hacer. Y repaso únicamente los cuadros o las partes que yo necesito para identificar el piso. Las partes que están aquí adentro de la pared, supuesta, no se tocan. Bueno, vamos a terminar aquí. Ay, prácticamente ya tengo el piso. Ah, bueno, y en el dibujo lo tenía de color amarillo. Ah, bueno, ya lo pinto todo. Es un ejemplo, que sea amarillo, puede ser de otro color. Los colores no se preocupen, si ustedes no tienen algún color de las imágenes que yo comparta, pueden pintarlo con cualquier color, pero sí deben de colorearlo si lo llevan. Bueno, ahora del lado de nada, ahora del lado izquierdo voy a hacer una ventana, ¿sí? ¿Y por qué hago todos estos elementos? Para indicarles todo lo que pueden sacar ustedes desde un mismo punto. Vengo yo y voy a hacer una ventana. Bueno, voy a hacer una línea acá y una línea un poco más arriba y una más o menos aquí en medio. Y luego trazo una línea vertical, otra y otra. Y ya la repasamos.
Bueno, ya que tengo esto aquí, me queda solo repasar. Ahí. Y vamos a ver cómo sale la ventana. Aquí, 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 aquí. Como les digo, ustedes haciéndolo con regla, pues les quedará mucho mejor. ¿Sí? Y ahí está la ventana. Ah, pero aquí la pared la tenía azul, por ejemplo. La pintan azul. Ay, azul. Y pintan su pared. Traten de no borrar sus líneas guías o sus líneas que hicieron para hacer los trazos, ¿sí? Que son fundamentales para saber cómo hicieron ustedes su trabajo. Ah, bueno, y del otro lado, para ir terminando, que también del otro lado se puede dibujar, voy a hacer un cuadro. Voy a sacar líneas desde este punto, dos líneas verticales y repaso. Ahí. Y acá. Ejemplo, aquí el cuadro tiene moradito aquí arriba y un poco de rosado aquí abajo. Ejemplo, ¿verdad? Y la pared era verde limón. Y prácticamente ahí estamos. Y aquí podemos pintar este de turquesa o celeste. Y el techo lo dejamos blanco. Si se dan cuenta, todo sale desde un mismo punto de fuga para que ustedes lo vayan tomando en cuenta. ¿Dudas o preguntas? Te voy a ver el chat. Modo hope, pues. Sí, bueno. Entonces, si no hay dudas, voy a compartirles la actividad que tienen que realizar. En cualquier duda, pues aquí voy a estar para apoyar. Ahí está. Pueden trabajar en una hoja, en su cuaderno, donde ustedes deseen. Tienen que hacer todos los elementos, tanto el cuadriculado de alrededor. Que aquí mi recomendación es la siguiente, y espero la tomen en cuenta. Aquí yo les recomiendo hacer su línea de horizonte primero, la línea horizontal, señalar su punto y hacer una línea vertical. Y al haber hecho esta cruz, ustedes ya pueden sacar el resto de líneas del punto, utilizando su regla. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque van a hacer primero el como asterisco que hay, porque así ustedes pueden hacer la cuadrícula exactamente bien. ¿Sí? Bueno, Profe, una pregunta, tenemos que abarcar toda la hoja. si puede, mucho que mejor. Si no, el tamaño mínimo, 3/4 de la hoja. Acuérdense que tienen que colocar su código, entonces también tienen que dejar ese espacio dentro de la hoja. Sé que no es muy grande como que lo vayan a colocar, pero sí tomarlo en cuenta, por Profe, ¿se puede marginar la hoja? si ustedes quieren imaginarla, sí, no hay ningún inconveniente. Lo que Gracias. les decía anteriormente, los colores que hay ahí puede que no tengan alguno, entonces utilicen el que tengan a la mano.
¿Está bien? Sí. Solo Diana y se recuerda de colocar su nombre para cuando le pase asistencia. Los cubitos los tienen que hacer, señoritas. Todo lo que está ahí lo tienen que hacer en base al punto de fuga de la perspectiva frontal. Todo sale de ahí.
Bueno, voy a pasar asistencia y están atentas, por favor. Melissa Cajabón. Presente. Dulce. Presente. Melanie. Presente. Alejandra. Presente. Daniela. Rosalind. Presente. Alexa Carrera. Presente. Madeline. Presente. Jasmine. Ok, Daniela, no te da pena. Carla. Presente. Melissa Díaz. Gracias. Regina. Presente. Jennifer. Presente. Stephanie. Presente. Fernanda Hernández. Presente. Mía. Presente. Andrea. Carisha. Presente. Lilian. Presente. Cristel. Presente. Alexa Martínez. Presente. Maylin. Yandri. Presente. Odalis. Michelle. Presente. Emily. Presente. Débora. Presente. Paola. Presente. Jacqueline. Presente. Naomi. Helen. Diana. Presente, profe. Marta. Presente, profe. Gracias. Bueno, niñas, ya pueden salir y las veo a la 1 en la clase de emprendimiento. Adiós, profe. Adiós. Nos vemos, profe. Nos vemos. Buen día, profe. Feliz día.